Mientras los generales planeaban estrategias y los soldados luchaban en el frente, otra guerra silenciosa se libraba en los salones más elegantes de América Latina. Una guerra donde el arma más letal era una sonrisa, y donde la información valía más que el oro. Buenos Aires, 1942. Una mujer elegante con un vestido de seda roja se desliza entre diplomáticos y oficiales de alto rango en una fiesta de la embajada alemana. Nadie sospecha que dentro de su elaborado peinado lleva una cámara del tamaño de un botón, o que su brillante conversación sobre música y arte es solo una fachada para algo mucho más peligroso. Esta es la historia que nunca te contaron. La historia de las mujeres latinoamericanas que arriesgaron todo durante la Segunda Guerra Mundial, no con rifles ni bombas, sino con lápiz labial que escondía mensajes codificados y bolsos con compartimentos secretos que transportaban documentos que cambiarían el curso de la guerra. Bienvenidos a las espías latinoamericanas, las mujeres que cambiaron el curso de la guerra. El nombre de María Eugenia Ceballos no aparece en los libros de historia tradicionales. Sin embargo, esta socialité argentina de familia adinerada fue responsable de obtener información que salvó miles de vidas aliadas. Con conexiones familiares en Europa y un don para los idiomas, María Eugenia era la invitada perfecta para cualquier evento social importante. Nadie sospecha de una mujer que solo parece interesada en moda y chismes, escribió en uno de sus diarios personales, desclasificados recién en 2015. Los hombres hablan libremente frente a mí, como si fuera invisible. No saben que cada palabra suya es registrada, analizada y transmitida. María Eugenia había sido reclutada por la inteligencia británica en 1940, después de que su hermano fuera capturado por los nazis en Francia. Con un motivo personal y un talento natural, se convirtió en una de las mejores agentes dobles operando en Sudamérica. Para 1942, Argentina se había convertido en un nido de actividad nazi. Aunque oficialmente neutral hasta casi el final de la guerra, el país albergaba a miles de simpatizantes y agentes alemanes. Buenos Aires era el centro de operaciones para el espionaje del Eje en todo el continente. María Eugenia, con sus conexiones en la alta sociedad porteña, fingió simpatías hacia el régimen nazi. Su mansión en el barrio de Recoleta se convirtió en punto de encuentro para oficiales alemanes que, entre copas de champán y bailes, revelaban secretos militares sin darse cuenta. Anoche, el coronel Müller mencionó que los submarinos se abastecerán en la costa patagónica la próxima semana, escribió en un mensaje codificado enviado a través de un contacto en la embajada británica. Esta información permitió a los aliados interceptar un convoy que transportaba material vital para las operaciones submarinas alemanas en el Atlántico Sur. Pero María Eugenia no estaba sola. A lo largo de América Latina, mujeres valientes formaban parte de una red de espionaje que los historiadores apenas están comenzando a reconocer. En Brasil, otra historia extraordinaria se desarrollaba. Fifi de Caria, una joven de la élite de Río de Janeiro, utilizaba su belleza y encanto para extraer información crucial de diplomáticos del Eje. Brasil, a diferencia de Argentina, declaró la guerra a Alemania en 1942, pero antes de eso, Río era un hervidero de espías internacionales. Fifi había sido contactada por el recién formado Servicio de Inteligencia brasileño. Su misión: acercarse a un alto funcionario de la embajada japonesa que se creía coordinaba la vigilancia de movimientos de barcos aliados en la costa brasileña. Me pidieron que hiciera lo impensable por mi país, confesó años después en una rara entrevista. No dudé ni un segundo. Durante 6 meses, Fifi mantuvo una relación cercana con el funcionario japonés. En ese tiempo, logró fotografiar documentos que revelaban la posición exacta de submarinos alemanes acechando en aguas brasileñas. Esta información fue crucial para proteger los convoys de suministros que viajaban entre Brasil y Estados Unidos. Lo que hacía a estas mujeres tan efectivas era precisamente lo que la sociedad de la época subestimaba: su inteligencia y capacidad de observación. En un mundo donde las mujeres eran vistas como ornamentos decorativos o simples amas de casa, nadie esperaba que estuvieran recopilando inteligencia militar de vital importancia. La mejor cobertura era no tener cobertura, explicó años después Aline Griffith, una estadounidense que operó en España con pasaporte mexicano. Simplemente era yo misma, una joven interesada en la moda, las fiestas y los hombres guapos. Nadie podía imaginar que bajo esa apariencia frívola había una agente entrenada para matar con sus propias manos si la situación lo requería. Aline, aunque nacida en Nueva York, utilizó su fluidez en español y sus conexiones familiares en México para infiltrarse en la alta sociedad española, donde oficiales nazis y fascistas españoles se reunían abiertamente. España, bajo la dictadura de Franco,
Era oficialmente neutral, pero mantenía fuertes vínculos con la Alemania nazi. Las técnicas utilizadas por estas mujeres eran tan ingeniosas como efectivas. María Eugenia Ceballos desarrolló un sistema de códigos basado en patrones de tejido. Como muchas mujeres de su época, siempre llevaba su tejido a las reuniones sociales. Lo que nadie sabía era que los patrones que creaba contenían información codificada sobre movimientos de tropas y planes militares. Un punto del derecho significaba submarino, 2 puntos del derecho seguidos representaban convoy, y así sucesivamente, explicó la historiadora Claudia Méndez, autora del libro Agentes en la sombra. Era un sistema brillante porque ¿quién sospecharía de una mujer tejiendo un suéter? Otra espía, de nombre Fifi de Caria, por su parte, utilizaba técnicas más arriesgadas. Durante una fiesta en la embajada italiana en Río, logró deslizarse al despacho del embajador mientras todos bailaban. En menos de 5 minutos, fotografió documentos que revelaban planes para sabotear puertos brasileños. Llevaba una cámara Minox, del tamaño de un encendedor, escondida en un falso estuche de polvos compactos, relata el historiador Roberto Alves. Era tecnología de punta para la época, y Fifi había sido entrenada para usarla con una sola mano mientras con la otra parecía estar retocándose el maquillaje. Estos actos de valentía no estaban exentos de peligro. Varias espías fueron descubiertas y pagaron el precio más alto. Carmen Rodríguez, una joven chilena que trabajaba como traductora en la embajada alemana en Santiago, fue encontrada muerta en su apartamento en 1943. Oficialmente se registró como suicidio, pero documentos desclasificados décadas después revelaron que había sido eliminada por la Gestapo tras descubrir su verdadera lealtad. La amenaza era constante. María Eugenia Ceballos escribió en su diario: «Cada mañana, al despertar, me pregunto si este será mi último día. Si alguna palabra o gesto me ha delatado, si algún documento falta de su lugar o si alguna de mis transmisiones ha sido interceptada». La presión psicológica era inmensa. Estas mujeres vivían vidas dobles, manteniendo fachadas perfectas mientras realizaban algunas de las operaciones de inteligencia más delicadas de la guerra. Lo más difícil no era obtener la información, sino mantener la compostura cuando escuchaba a estos hombres hablar con entusiasmo sobre atrocidades, confesó Fifi de Caria años después. Tener que sonreír y mostrarme impresionada mientras por dentro sentía náuseas y horror. A medida que la guerra avanzaba, la importancia estratégica de América Latina crecía. Los alemanes veían el continente como un posible punto de apoyo para amenazar directamente a Estados Unidos. Los submarinos alemanes acechaban las costas, y redes de simpatizantes nazis preparaban el terreno para posibles operaciones. En este contexto, la información proporcionada por estas agentes femeninas se volvió aún más crucial. Ya no se trataba solo de la guerra en Europa, ahora la seguridad del hemisferio occidental estaba en juego. En Colombia, Lucía Vázquez, una joven periodista de Bogotá, utilizó su profesión como cobertura perfecta para monitorear actividades sospechosas. Como reportera social, tenía acceso a eventos diplomáticos donde se reunían representantes de todas las naciones. «Mi libreta de notas era mi mejor arma», recordaría después. Anotaba todo abiertamente. Nadie sospechaba que entre las descripciones de vestidos y menús se escondían observaciones sobre conversaciones secretas y reuniones clandestinas. La información recopilada por Lucía permitió identificar a varios agentes alemanes que planeaban ataques a barcos petroleros colombianos. Su trabajo salvó innumerables vidas y recursos vitales para el esfuerzo de guerra aliado. Hacia finales de 1943, estas redes de espías femeninas habían logrado algo extraordinario: desmantelar gran parte de la infraestructura de espionaje nazi en América Latina. Pero su historia estaba lejos de terminar. La guerra no se gana solo en los campos de batalla, declaró el presidente Franklin D. Roosevelt en un discurso radial en 1943. Lo que pocos sabían entonces era cuánta razón tenía, y el papel crucial que jugaban las mujeres latinoamericanas en esta guerra invisible. A medida que la Segunda Guerra Mundial entraba en su fase más crítica, las operaciones de espionaje en América Latina se intensificaban. Para 1944, las espías que habían sobrevivido se habían convertido en operadoras experimentadas, cada vez más audaces en sus misiones. María Eugenia Ceballos había construido una red que abarcaba toda Argentina. Utilizando a otras mujeres de la alta sociedad, creó lo que los servicios de inteligencia aliados llamaron la telaraña. Un sistema de información que captaba conversaciones en salones, clubes privados y hasta en los pasillos de los ministerios del gobierno argentino. Cada mujer en la red tenía una especialidad,
explica la historiadora Méndez. Algunas eran expertas en descifrar documentos técnicos, otras en memorizar conversaciones palabra por palabra, o en seducir a hombres específicos para obtener información. Un caso notable fue el de Elena Fortín, una matemática uruguaya que trabajaba como secretaria en la embajada alemana en Montevideo. Durante 2 años, Elena copió meticulosamente códigos y sistemas de cifrado que permitieron a los aliados anticipar movimientos navales alemanes en el Atlántico Sur. Los alemanes nunca me veían realmente, recordaría Elena años después. Era solo la muchacha que servía café y ordenaba papeles. Mi invisibilidad era mi superpoder. El caso de Elena ilustra perfectamente cómo estas mujeres transformaron los prejuicios de su época en ventajas tácticas. En sociedades profundamente patriarcales, donde las mujeres eran consideradas incapaces de entender asuntos complejos como la política o la guerra, su presencia en espacios de poder pasaba desapercibida. Cuando los oficiales alemanes discutían planes en mi presencia, a veces incluso bromeaban: «No te preocupes por ella, solo entiende de moda y recetas», contó Elena. Mientras tanto, yo estaba memorizando cada palabra sobre posiciones de submarinos y rutas de suministro. En México, otra operación fascinante se desarrollaba bajo liderazgo de Josefina Vicens, quien utilizaba su posición como organizadora de eventos culturales para monitorear a diplomáticos japoneses y alemanes. México, con su posición estratégica junto a Estados Unidos y su política relativamente abierta hacia refugiados europeos, era un hervidero de espías internacionales. Josefina organizaba exposiciones de arte, conciertos y lecturas poéticas que atraían a la élite diplomática. Estos eventos culturales servían como fachada perfecta para reuniones de inteligencia. En medio de discusiones sobre pintura surrealista o literatura contemporánea, se intercambiaban mensajes codificados y microfilmes, explica el historiador Carlos Fuentes Márquez. Josefina creó un sistema donde cada cuadro en una exposición correspondía a un tipo de información. Un comentario aparentemente inocente como «El azul en esta obra me recuerda al mar Mediterráneo» podía significar que un convoy alemán había sido avistado en determinadas coordenadas. Para 1944, estas redes de espionaje femeninas se enfrentaban a un nuevo desafío: la creciente desesperación de las potencias del eje. A medida que Alemania comenzaba a perder la guerra en Europa, sus operaciones en América Latina se volvieron más agresivas y peligrosas. Un documento desclasificado en 2018 revela que la Gestapo había identificado a una red de mujeres como la principal amenaza para sus operaciones en Sudamérica. Se emitieron órdenes de buscar y eliminar a estas agentes, lo que aumentó enormemente el peligro para nuestras protagonistas. Aline Griffith, operando ahora entre España y Portugal, tuvo varios encuentros cercanos con agentes alemanes. En una ocasión, mientras cenaba en un restaurante de Lisboa, reconoció a un oficial de la Gestapo que había sido enviado específicamente para identificarla. «Tuve que improvisar rápidamente», relató en sus memorias. «Me acerqué a él directamente, fingiendo confundirlo con un viejo amigo. Lo desconcerté tanto que logré salir de la situación. Esa noche cambié de identidad y localización». Estos cambios constantes y la presión de vivir bajo amenaza permanente tomaban un alto precio emocional. Muchas de estas mujeres sufrían lo que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático, pero en aquella época no existían tales diagnósticos ni tratamientos. Lo más duro era no poder confiar en nadie, escribió María Eugenia en una carta cifrada a su contacto británico. «A veces me despierto gritando en la noche, imaginando que me han descubierto. Otras veces, en medio de una fiesta, siento un pánico repentino que debo ocultar tras una sonrisa». Sin embargo, el peligro no impidió que estas valientes mujeres ejecutaran algunas de las operaciones más audaces de la guerra. Una de ellas fue la famosa Operación Mantilla, liderada por Fifi de Caria en Río de Janeiro. En junio de 1944, mientras el mundo estaba pendiente del desembarco de Normandía, Fifi organizó una elaborada fiesta en su villa junto a la playa de Copacabana. Entre los invitados estaban varios oficiales navales japoneses y alemanes, así como diplomáticos de países neutrales. La fiesta era la distracción, explica Roberto Alves. Mientras Fifi encantaba a sus invitados en el salón principal, un equipo de agentes aliados se infiltró en las habitaciones donde los oficiales habían dejado sus maletines y abrigos. En menos de 20 minutos, documentos cruciales fueron fotografiados y repuestos exactamente en su lugar. Entre ellos estaban los planes para una última ofensiva submarina alemana en el Atlántico que pretendía cortar las rutas de suministro entre Brasil y Estados Unidos. Gracias a esta información,
La Marina estadounidense y brasileña pudieron preparar una trampa que resultó en el hundimiento de 5 submarinos alemanes y la captura de uno intacto, con todos sus códigos y equipos de comunicación. La Operación Mantilla fue tan exitosa que incluso décadas después, en los años 60, cuando FIFI fue finalmente reconocida por el gobierno brasileño, se mantuvieron en secreto muchos detalles para proteger las técnicas utilizadas. Mientras tanto, en Cuba, la situación era igualmente intensa. La isla, con su posición estratégica controlando el acceso al Golfo de México, era vital para la seguridad hemisférica. Caridad Rodríguez, una joven bailarina del famoso cabaret Tropicana, utilizaba su profesión como cobertura perfecta. Los oficiales alemanes e italianos visitaban el club cada noche, relata la historiadora Méndez. Después del espectáculo, las bailarinas se unían a los clientes para animarlos a gastar en champán. Caridad seleccionaba cuidadosamente a sus objetivos. Con una memoria fotográfica y un oído entrenado para idiomas, Caridad podía recordar conversaciones completas. Sus informes, pasados a un contacto en la embajada estadounidense, permitieron descubrir una red de saboteadores que planeaba ataques a refinerías petroleras cubanas. La contribución de estas mujeres no se limitaba a la recopilación de información. Muchas participaron activamente en operaciones de contrainteligencia y sabotaje. En Venezuela, Isabel González, empleada del Ministerio de Relaciones Exteriores, descubrió que varios funcionarios estaban filtrando información sobre envíos de petróleo a submarinos alemanes. En lugar de reportarlo inmediatamente, Isabel, bajo instrucciones de la inteligencia estadounidense, comenzó a proporcionar información falsa. Durante 3 meses, Isabel alimentó a los agentes alemanes con datos erróneos sobre fechas de salida y rutas de petroleros, explica Carlos Fuentes Márquez. El resultado fue que varios submarinos alemanes estuvieron patrullando zonas vacías del Caribe mientras los verdaderos convoys navegaban seguros por rutas alternativas. Esta operación de desinformación salvó millones de toneladas de petróleo crucial para el esfuerzo bélico aliado y contribuyó significativamente a la victoria en la Batalla del Atlántico. A medida que la guerra se acercaba a su fin en Europa, las operaciones en América Latina adquirieron un nuevo enfoque: la caza de criminales de guerra y la búsqueda de tesoros nazis. Para 1945, era evidente que muchos oficiales alemanes planeaban escapar a Sudamérica. María Eugenia Ceballos, cuya familia tenía propiedades en la Patagonia Argentina, comenzó a notar movimientos sospechosos. Barcos que llegan en la noche, cajas descargadas en secreto, alemanes que nunca habían estado antes en la región comprando grandes extensiones de tierra aislada, informó. Esta información alertó a los aliados sobre las rutas de escape que posteriormente se conocerían como las líneas de ratas, utilizadas por criminales nazis para huir a Sudamérica. En Chile, Laura Allende, sin relación con el futuro presidente Salvador Allende, trabajaba como enfermera en un hospital de la comunidad alemana de Valdivia. Desde esta posición, Laura identificó a varios oficiales SS que habían llegado heridos, con identidades falsas. Laura memorizaba los números tatuados que algunos intentaban ocultar o características físicas distintivas, explica la historiadora Méndez. Esta información fue crucial años después para los cazadores de nazis como Simon Wiesenthal. Para el final de la guerra, las redes de espías femeninas en América Latina habían logrado hazañas extraordinarias. Desmantelaron células de espionaje nazi, salvaron innumerables vidas al prevenir ataques y sabotajes, y sentaron las bases para la futura cooperación en inteligencia entre países americanos. Sin embargo, cuando llegó el momento de los reconocimientos y las medallas, estas mujeres fueron en gran parte olvidadas. La historia oficial de la guerra se escribió destacando las batallas convencionales y las hazañas masculinas, mientras que la guerra secreta librada en salones y embajadas quedó relegada a notas al pie. El silencio era parte del trabajo, reflexionaría Aline Griffith años después. Nos entrenaron para ser invisibles, y lo fuimos tan bien que la historia tampoco nos vio. Pero sus contribuciones fueron reales y decisivas. Un alto oficial de inteligencia británico escribió en un informe confidencial en 1946, sin la información proporcionada por nuestras agentes femeninas en América Latina, la guerra submarina en el Atlántico Sur habría tenido un resultado muy diferente, con consecuencias potencialmente desastrosas para el esfuerzo aliado. Mientras el mundo celebraba el fin de la Segunda Guerra Mundial en mayo de 1945, las espías latinoamericanas enfrentaban un nuevo desafío: la transición a la vida normal después de años viviendo en las sombras. De repente, se esperaba que volviéramos a ser simplemente esposas, madres e hijas, escribió María Eugenia Ceballos en sus memorias privadas.
como si los últimos 5 años hubieran sido solo un sueño, como si las habilidades que habíamos desarrollado, las vidas que habíamos salvado, no significaran nada en tiempos de paz. Para muchas de estas mujeres, el regreso a la normalidad resultó casi tan difícil como sus años de espionaje. Habían visto y hecho cosas que las habían transformado profundamente, pero se esperaba que guardaran silencio sobre sus experiencias. Los acuerdos de confidencialidad que habían firmado les prohibían hablar de su trabajo, incluso con sus familias más cercanas. Muchas llevaron sus secretos a la tumba, y solo décadas después, con la desclasificación gradual de archivos, el mundo comenzaría a conocer sus historias. Fifi de Caria regresó a una vida aparentemente normal en la sociedad de Río, pero amigos cercanos notaron un cambio en ella. Había una tristeza en sus ojos, una distancia, recordaría una amiga años después. Como si siempre estuviera escuchando una conversación que los demás no podíamos oír. En 1947, Fifi sorprendió a todos abandonando su vida privilegiada para trabajar como voluntaria con refugiados europeos que llegaban a Brasil. Ahora sabemos que esta labor era una continuación de su trabajo. Identificaba a criminales de guerra que intentaban mezclarse entre las verdaderas víctimas. Aline Griffith, por su parte, encontró una salida única. Escribió novelas de espionaje basadas libremente en sus experiencias, aunque presentadas como ficción. Era la única forma en que podía procesar lo que había vivido, explicaría más tarde. Contar la verdad disfrazada de mentira. Algunas, como Elena Fortín, la matemática uruguaya, encontraron formas de utilizar sus habilidades en la nueva era que comenzaba. Elena fue reclutada por la recién formada CIA, convirtiéndose en una de las pocas mujeres en posiciones de análisis durante los primeros años de la Guerra Fría. Los códigos soviéticos no eran tan diferentes de los alemanes, comentaría con sequedad años después. Solo cambió el enemigo, pero el juego seguía siendo el mismo. Esta continuidad entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría es un aspecto fascinante y poco explorado. Muchas de las redes de inteligencia establecidas para combatir a los nazis se reorientaron rápidamente hacia la amenaza comunista, y algunas de nuestras protagonistas participaron en esta transición. Caridad Rodríguez, la bailarina cubana, continuó su trabajo de inteligencia hasta 1959, cuando la Revolución cubana cambió dramáticamente el panorama político. Tuvo que huir a Miami, donde vivió bajo identidad falsa hasta su muerte en 1984. Caridad sentía que había cambiado de bando sin moverse de lugar, explica la historiadora Méndez. Primero fue una heroína luchando contra los nazis, luego fue considerada una traidora por el régimen de Castro por sus vínculos con inteligencia estadounidense. La ironía es que ella siempre se vio a sí misma simplemente como una patriota cubana. Pero quizás el aspecto más doloroso para estas mujeres fue ver cómo su contribución era minimizada o completamente ignorada en las historias oficiales de la guerra. Mientras que agentes masculinos recibían condecoraciones y reconocimiento público, las mujeres quedaban en las sombras. Un caso emblemático fue el de Isabel González, la venezolana que había engañado a los submarinos alemanes con información falsa. En 1947, se organizó una ceremonia para condecorar a los héroes silenciosos de la guerra. Isabel fue invitada, pero solo para servir refrescos mientras sus colegas masculinos, que habían trabajado bajo sus indicaciones, recibían medallas. Ese día entendí que nuestra invisibilidad no terminaba con la guerra, escribiría Isabel en su diario. Seguíamos siendo invisibles en la victoria, como lo habíamos sido en la batalla. Sin embargo, estas mujeres encontraron formas de apoyarse mutuamente. Documentos recientemente descubiertos revelan la existencia de una red informal de antiguas espías que se mantuvo en contacto a través de códigos postales y mensajes aparentemente inocentes. Se hacían llamar el Club de Jardinería Internacional, explica Carlos Fuentes Márquez. Intercambiaban cartas sobre plantas y flores que en realidad eran actualizaciones sobre sus vidas y advertencias sobre posibles amenazas. Esta red de apoyo fue crucial cuando algunos antiguos nazis, que habían escapado a Sudamérica, comenzaron a buscar venganza contra quienes los habían combatido. Entre 1950 y 1965, al menos 3 exagentes femeninas fueron asesinadas en circunstancias sospechosas. María Eugenia Ceballos sobrevivió a 2 intentos de asesinato. El segundo, en 1963, finalmente la llevó a abandonar Argentina y establecerse en España bajo identidad falsa. Los monstruos contra los que luchamos tienen larga memoria, escribió a una compañera. La guerra nunca terminó realmente para nosotras. Este peligro constante explica, en parte,
¿Por qué estas mujeres mantuvieron sus historias en secreto durante tanto tiempo? No era solo por los acuerdos de confidencialidad, era una cuestión de supervivencia. Hacia los años 70 y 80, a medida que envejecían y que la amenaza disminuía, algunas comenzaron a considerar la posibilidad de compartir sus experiencias. Aline Griffith fue pionera, revelando parte de su trabajo en memorias publicadas en los años 80, aunque siempre mezclando realidad con elementos ficticios para proteger operaciones aún sensibles. Fifi de Caria concedió una serie de entrevistas anónimas a un historiador brasileño en 1975, con la condición de que solo se publicaran después de su muerte. Estos testimonios, finalmente revelados en 1990, proporcionaron la primera visión detallada de las operaciones en Brasil. Para los años 90, con el fin de la Guerra Fría y la apertura de muchos archivos clasificados, historiadores comenzaron a investigar seriamente el papel de estas mujeres. Lo que encontraron les sorprendió. Descubrimos que había existido toda una red paralela de inteligencia, operada principalmente por mujeres, que había sido crucial para la seguridad hemisférica, explica la historiadora Méndez. Era como descubrir un continente oculto en la historia de la guerra. Los documentos revelaron no solo la extensión de sus actividades, sino también la efectividad de sus métodos. Un análisis realizado por historiadores militares en 2005 concluyó que la información proporcionada por estas redes femeninas había sido determinante en al menos 17 operaciones mayores contra fuerzas del eje en América Latina y el Atlántico Sur. A medida que estas historias salían a la luz, los gobiernos comenzaron, tardíamente, a reconocer sus contribuciones. En 2001, el gobierno británico otorgó póstumamente la Medalla del Rey a María Eugenia Ceballos. En 2008, Fifi de Caria recibió la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul de Brasil, también póstumamente. Solo unas pocas vivieron lo suficiente para ver este reconocimiento. Helena Fortin, quien falleció en 2012 a los 97 años, pudo asistir a la inauguración de una exposición sobre mujeres espías en el Museo de Inteligencia en Washington. Me parece irónico, comentó en la ceremonia. Pasamos toda nuestra vida profesional tratando de no ser vistas, y ahora quieren que todo el mundo nos vea. Pero supongo que es importante que las nuevas generaciones sepan que estuvimos allí, que formamos parte de esa historia. Helena tenía razón. La recuperación de estas historias no es solo una cuestión de justicia histórica, es una reconfiguración necesaria de nuestra comprensión de la guerra y del papel de América Latina en el conflicto global. Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, tendemos a ver a Latinoamérica como un espectador distante, explica Carlos Fuentes Márquez. Pero estas historias demuestran que el continente fue un campo de batalla crucial, aunque invisible, y que sus ciudadanos, especialmente sus mujeres, fueron combatientes activos. Esta perspectiva más inclusiva de la historia también nos ayuda a entender mejor las dinámicas de género y poder que operaban en aquella época, y que en muchos aspectos continúan hoy. Impuestas por la sociedad. Estas mujeres utilizaron los estereotipos de género como herramientas, señala la historiadora Méndez. Convirtieron lo que era una desventaja social, ser subestimadas e invisibilizadas, en una ventaja táctica. Es una lección poderosa sobre cómo el ingenio puede superar las barreras impuestas por la sociedad. Para las jóvenes latinoamericanas de hoy, estas historias ofrecen modelos inspiradores que rara vez aparecen en los libros de texto tradicionales. Mujeres que no solo participaron en eventos históricos, sino que los moldearon activamente, a menudo en circunstancias extraordinariamente difíciles. La historia de Josefina Vicens, la organizadora cultural mexicana, es particularmente relevante. Además de su trabajo de inteligencia, Josefina utilizó sus contactos y experiencia para abrir espacios para mujeres en la diplomacia mexicana de posguerra. Josefina entendió que la paz requería tanta vigilancia como la guerra, explica el historiador Fuentes Márquez. Creó un programa informal para entrenar a jóvenes mexicanas en relaciones internacionales, argumentando que las habilidades que habían sido tan valiosas durante el conflicto no debían perderse en tiempos de paz. Varias de sus protegidas llegaron a ocupar posiciones importantes en el servicio exterior mexicano en las décadas siguientes, abriendo camino para futuras generaciones de mujeres diplomáticas. El legado de estas espías también incluye innovaciones técnicas que trascendieron su tiempo. Los métodos de codificación desarrollados por María Eugenia Ceballos, basados en patrones de tejido, influenciaron posteriormente sistemas criptográficos utilizados durante la Guerra Fría. Sus técnicas eran notablemente avanzadas, explica Diana Torres, especialista en criptografía.
Utilizaba un sistema que mezclaba algoritmos matemáticos con referencias culturales específicas, creando códigos prácticamente imposibles de romper si no se conocía el contexto cultural latinoamericano. Este enfoque, que integraba matemáticas con elementos culturales, anticipó por décadas los sistemas criptográficos modernos que utilizan múltiples capas de significado. A medida que los últimos documentos se desclasifican y las últimas testigos comparten sus memorias, una imagen más completa emerge de esta red extraordinaria de mujeres valientes que operaron en las sombras. En 2019, una caja de documentos encontrada durante la renovación de una antigua mansión en Buenos Aires reveló diarios y fotografías pertenecientes a María Eugenia Ceballos. Entre ellos había una carta nunca enviada, dirigida a futuras generaciones. Si algún día esta guerra termina y estas palabras sobreviven, quiero que sepan que hicimos lo que hicimos no por gloria o reconocimiento, sino porque era necesario. En tiempos donde el mal se expande sin freno, mantenerse al margen no es neutralidad, es complicidad. Actuamos porque no podíamos no actuar. Y si la historia nos olvida, que al menos recuerde la lección, que la resistencia es posible, incluso desde los lugares más inesperados, incluso cuando todo parece perdido. Hoy, mientras exploramos estas historias olvidadas, honramos no solo el valor de estas mujeres extraordinarias, sino también la complejidad de un pasado que sigue revelándonos sus secretos. Las espías latinoamericanas no solo cambiaron el curso de la guerra, cambiaron nuestra comprensión de lo que las mujeres pueden lograr cuando se niegan a aceptar los límites impuestos por la sociedad. En mansiones elegantes, en pistas de baile, en oficinas gubernamentales y en fiestas diplomáticas, estas mujeres libraron una guerra silenciosa pero decisiva. Sus armas eran su inteligencia, su coraje y su determinación para defender un mundo libre, incluso cuando ese mundo no reconocía plenamente su valor. La mejor espía es aquella cuya historia nunca se cuenta, escribió Aline Griffith. Durante demasiado tiempo, estas mujeres permanecieron en las sombras de la historia. Hoy, finalmente, emergen a la luz. María Eugenia Ceballos, Fifi de Caria, Aline Griffith, Elena Fortín, Josefina Vicens, Caridad Rodríguez, Isabel González, Laura Allende, Lucía Vázquez, Carmen Rodríguez. Nombres que deberíamos conocer, historias que deberíamos contar, heroínas cuyo legado apenas comenzamos a comprender. Esta es su historia. La historia de las espías latinoamericanas, las mujeres que cambiaron el curso de la guerra.